Les saludo cordialmente y les invito a que veamos el tema de qué tengo yo que arrepentirme. La cuaresma es tiempo de arrepentimiento. Quizás a nosotros la llamada al arrepentimiento, que es la cuaresma, podría parecernos un poco extraña, un poco particular, porque podríamos pensar, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Arrepentirse significa tener conciencia del mal que hemos hecho, del mal que hemos hecho a los demás y a nosotros mismos, con pensamientos, con palabras, con la forma de actuar, los actos, con el bien que pudimos habernos hecho y no lo hicimos, por flojera, por miedo, por postergar, dejar siempre para después lo que teníamos que hacer en ese momento y podíamos. Arrepentirse significa entonces tener conciencia del pecado, del propio pecado. La conversión del corazón es el tema que debería de recorrer nuestra cuaresma, tener conciencia de que algo he hecho mal y podría ser que en nuestras vidas hubiéramos dejado un poco de lado la conciencia de lo que es fallar. Fallar no solamente uno mismo o a alguien o a quien queremos, también la conciencia de lo que es fallarse a sí mismo. Pudiera ser también que en nuestra vida hubiéramos perdido el sentido de lo que significa encontrarnos con Dios, a quien también hemos fallado. Y quizá por eso tenemos problemas para entender verdaderamente lo que es el pecado, porque tenemos problemas para entender quién es Dios. Solamente cuando tenemos un auténtico concepto de Dios, también podemos empezar a tener un auténtico concepto de lo que es el pecado, de lo que es el mal. La cuaresma es todo un camino de 40 días hasta la Pascua. Y en este camino la Iglesia nos va a estar recordando constantemente la necesidad de purificarnos, la necesidad de limpiar nuestro corazón, la necesidad de quitar de nuestro corazón todo aquello que lo aparta de Dios nuestro Señor. Como bien lo dijeron los padres de la Iglesia, la cuaresma es un tiempo de 40 días donde tenemos un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual que nos prepara para la Pascua. La cuaresma es un periodo que nos va a obligar a cuestionarnos para saber si en nuestro corazón hay algo que nos está apartando de Dios. Esto podría ser un problema muy serio para nosotros, porque es como quien tiene una enfermedad y no sabe que la tiene. Es malo tener una enfermedad, pero es peor no saber que la tenemos. Sobre todo cuando puede ser sanada, curada. Sobre todo cuando esta enfermedad puede ser quitada del alma. Qué tremendo problema es estar conviviendo con una dificultad en el corazón y tenerla perfectamente tapada para no verla. Es una inquietud que sin embargo la Iglesia nos invita a considerar y lo hace a través de la cuaresma. Durante estos 40 días, cuando leemos el Evangelio de cada día o cuando vayamos a misa los domingos, nos daremos cuenta de cómo la Biblia está constantemente insistiendo sobre este tema. Purificar el corazón, examinar el alma, acercarse a Dios, estar más pegado a Él. Todo esto en el fondo es darse cuenta de quién es Dios y quién somos nosotros. Por otro lado, el hecho de que el sacerdote colocó la ceniza durante la celebración de la imposición de la misma, no es simplemente una especie de rito mágico para empezar la cuaresma. La ceniza tiene un sentido, significa una vida que ya no existe, una vida muerta, una vida donde se ha dejado el pecado, aquellos actos, aquella forma de pensar, de actuar, de hablar que ofendía a los demás,
a nosotros mismos y a Dios. También tiene un sentido penitencial, quizá en nuestra época mucho menos, pero en la antigüedad, cuando se quería indicar que alguien estaba haciendo penitencia, se cubría de ceniza para indicar una mayor tristeza, una mayor precariedad en la propia forma de pensar y existir, un arrepentimiento. Preguntémonos si hay en nuestra alma algo que nos aparte de Dios. ¿Qué es lo que no nos permite estar cerca de Dios y que todavía no descubrimos? ¿Qué es lo que hay en nosotros que nos impide darnos totalmente a nuestro Señor? No solo como una especie de interés purificatorio personal, sino sobre todo por la gran repercusión que nuestra cercanía a Dios tiene en todos los que nos rodean. Solamente cuando nos damos cuenta de lo que significa estar cerca de Dios, empezaremos a cuestionarnos, a pensar, a reflexionar lo que significa estar cerca de Él para los que están vecinos, cercanos a nosotros, para los que viven con nosotros. ¿Cómo queremos hacer felices a los más cercanos si no nos acercamos a la fuente de la felicidad? ¿Cómo queremos hacer felices a aquellos que están más cerca de nuestro corazón si no los traemos y los ayudamos a encontrarse con aquel que es la auténtica sabiduría y felicidad? Qué difícil es beber donde no hay agua, qué difícil es ver donde no hay luz. Si a mí Dios me da la posibilidad de tener agua y tener luz, solamente yo voy a beber, solamente yo voy a disfrutar de la luz. Sería un gran egoísmo de mi parte. Por eso en este camino de Cuaresma vamos a empezar a preguntarnos qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios exige de mí, qué es lo que Dios quiere darme, cómo me quiere amar Dios, para que en este camino nos convirtamos para aquellas personas que nos rodean en fuente de luz y también puedan llegar a encontrarse con Dios nuestro Señor. Ojalá que hagamos de esta Cuaresma una especie de viaje a nuestro interior, a nuestro corazón, para irnos encontrando con nosotros mismos, para irnos descubriendo, para ir depositando esa ceniza espiritual sobre nuestro corazón, de manera que con ella vayamos nosotros cubriéndonos interiormente y podamos ver qué es lo que nos aparta de Dios y entregárselo en el sacramento de la confesión. Los pecados que hemos cometido, confesarlos, decirlos en el ambiente del sacramento de la reconciliación. La ceniza que nos habla de la caducidad, que nos habla de que todo se acaba, nos enseña a dar valor auténtico a las personas, a la vida humana, al amor humano, a las cosas que tenemos. Cuando uno empieza a carecer de algunas cosas, empieza a valorar lo que son los amigos, lo que es la familia, lo que significa la cercanía de alguien que nos quiere. Así también tenemos que hacer nosotros. Vamos a ir en ese viaje a nuestro corazón para que, valorando lo que llevamos dentro, nos demos cuenta de cuánto podemos dar a los que están con nosotros, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Este es el sentido de ponerse ceniza sobre nuestras cabezas. Eso fue lo que quisimos significar el día que recibimos la ceniza, el miércoles de ceniza. El inicio de un preguntarnos a través de toda la Cuaresma, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? El inicio de un preguntarnos qué es lo que el Señor nos va a pedir y sobre todo lo más importante, qué es lo que nosotros vamos a dar a los demás. De esta manera vamos a encontrarnos verdaderamente con lo maravilloso que una persona puede encontrar en su interior, la capacidad de darse, la capacidad de amar. Recorramos así el camino de nuestra Cuaresma en nuestro ambiente, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad parroquial, en nuestro ambiente laboral, en nuestras conversaciones. Buscar el interior para que en todo momento podamos encontrarnos
en el corazón, no con nosotros mismos solamente, porque sería una especie de egoísmo personal, una experiencia ensimismada, egoísta, sino además de con aquel que habita en nuestro corazón con Dios, nos conduzca al encuentro de los demás. Que no sean nuestros hogares cantinas, donde se escucha música a altas horas de la noche, a un volumen elevado, que no permite a nuestros vecinos dormir. Que no sean nuestras casas ambientes solamente de comilonas y bebilonas, que sean ambientes de oración, de encuentro, de perdón, de diálogo, sí de convivencia, pero una convivencia cristiana, donde no existan ambientes alcoholizados o donde se consuman otro tipo de aspectos que nos apartan de Dios, otro tipo de adicciones, pornografía, violencia intrafamiliar, discusiones, pérdidas de tiempo innecesarias dedicadas a tabletas, celulares, pantallas, a pláticas para criticar a los vecinos y a los demás, para difamar, ambientes inmorales y poco católicos donde Dios no tiene cabida porque lo hemos excluido y lo hemos expulsado de nuestros hogares. Si un corazón ama a Dios, Dios habitará en él, hará morada en él, por la frecuencia del sacramento de la confesión, de la comunión, por la oración diaria en familia y por apartarse de tantas formas de pecado que nos separan de Dios. Dios no nos abandona, nosotros con nuestros actos nos apartamos de Él, de aquel que nos ama en el corazón, en lo más íntimo, en lo más profundo de nosotros. Recorramos así la Cuaresma, en ese ambiente de amor fraterno, de perdón, de diálogo, de reconciliación, que el bajar al corazón en esta Cuaresma sea el inicio de un camino que todos nosotros hagamos, no solamente en este tiempo, sino todos los días de nuestra vida, para irnos encontrando cada día con el único que da explicación a todo. Que la Eucaristía sea para nosotros ayuda, fortaleza, luz, consuelo, porque posiblemente cuando entremos en nuestro corazón vamos a encontrar cosas que no nos gusten y podríamos desanimarnos. Hay que recordar que no estamos solos, que no vamos solos en este viaje al corazón, sino que Dios viene con nosotros. Más aún, Dios se ofrece por nosotros en la Eucaristía para nuestra salvación, para manifestarnos su amor y para darse en su cuerpo y en su sangre por todos nosotros. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.